Muy bien. Como segunda ponencia tenemos con nosotros al doctor Jesús Eric Chargoy Romero, quien nos hablará sobre la historia y ubicación epistemológica de la psicología jurídica y forense. De igual forma, modo como con el doctor Alfredo, pues voy a leer un poco su resumen curricular. Él es un psicólogo egresado de la UNAM con maestría en psicología clínica y estudios doctorales en ciencias penales y política penal en INACIPE. Su formación incluye diplomados en docencia y derecho penitenciario. Ha desempeñado diversos cargos en instituciones penitenciarias y judiciales como psicólogo, perito y subdirector técnico en entidades como la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de Justicia del DF y los sistemas penitenciarios de Yucatán y Tlaxcala. En el ámbito académico ha sido docente y coordinador en diversas instituciones, incluyendo la UNAM, la INACIPE y la Universidad del Valle de Tlaxcala. Es autor de más de 60 publicaciones y ha presentado más de 100 ponencias y conferencias en temas de psicología criminológica y ciencias penales. Creó también la escala de respuesta individual criminológica, instrumento para evaluar la capacidad para cometer conductas antisociales y la estructura de la personalidad criminal. Y es miembro fundador y presidente de varias sociedades de psicología criminológica y ha sido reconocido por distintas organizaciones académicas y profesionales, entre ellas la Sociedad Internacional de Psicología Criminológica, la Sociedad Mexicana de Psicología Criminológica, Colegio de Criminología del Estado de México, Asociación Mexicana para el Estudio del Crimen Organizado, Colegio de Psicólogos del Estado de Hidalgo, Asociación Psiquiátrica Mexicana, Sociedad Mexicana de Psicología Clínica, Sociedad Mexicana, Asociación Iberoamericana en Psicología Jurídica, y actualmente es perito auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal y también ejerce como perito particular. Demos la bienvenida y adelante, doctor. Gracias por la invitación, tanto a alguien que ahorita tuvo que retirarse de estas pantallas como es, y él mismo me honra con su amistad, el doctor Marco Eduardo Murueta, que como es mi amigo, tiene muchas palabras favorables hacia un servidor. Y también al doctor Islas Ramos por esta invitación. Bien, el tema que vamos a tratar hoy es un tema que ¿qué les podría yo decir? Que me encanta y que a lo largo de toda mi vida ha sido la fuente más importante en mi quehacer profesional. Eh, Pregunto, ¿se está viendo la presentación? No. No, por el momento Ok. no se logra ver. Entonces dejen ver porque tengo que compartir pantalla. Acá está. Y supongo que ahora sí, ¿verdad? Sí, ya se Ya está se está empezando a viendo. ver. Sí, sí se ve. Bien. Les decía, esto es un tema que a mí me apasiona. Me podría tardar horas platicando de esto, pero no los voy a atormentar tanto. Vamos a hacerlo más sencillo. El tema es historia y ubicación epistemológica de la psicología jurídica y forense. Y para empezar, vamos a manejar un marco conceptual para saber en dónde estamos parados dentro del enfoque epistemológico. Y por esto decimos que epistemología proviene del griego episteme, que quiere decir conocimiento, y logos, que generalmente sabemos que es tratado o estudio. Y entonces, de acuerdo a sus raíces etimológicas, epistemología es el tratado o el estudio del conocimiento, y esto es lo que también conocemos como filosofía de la ciencia. Es la disciplina filosófica que estudia los fundamentos y métodos del conocimiento del ser humano. Cómo manejamos el conocimiento, cómo lo formamos y de qué manera lo vamos formando también. Y entonces la epistemología va a determinar los orígenes y la evolución del conocimiento en todas sus áreas.
Pero la parte más importante que tenemos que manejar aquí es que somos psicólogos. Y de acuerdo a lo que dicen Leixen y Wilson, Morris, Steiner y Soleil, Whitaker y Whitaker, psicología es la ciencia que estudia e investiga la conducta. Y desde el punto de vista epistemológico es una ciencia unidisciplinaria básica cuyo objetivo es determinar, describir, explicar y posiblemente predecir la conducta de una persona. Y para esto considera patrones sociales, culturales, económicos y medioambientales que están asociados y o relacionados con el individuo en su cotidiano vivir. Con esta evolución, con este marco conceptual, ¿cómo se ha formado el conocimiento de la psicología como ciencia en su desarrollo dentro de los ámbitos de las ciencias penales? Porque he de señalarles que esta psicología de la que estamos hablando es la misma psicología que cualquier psicólogo hace, pero aquí la vamos a meter en el ámbito de las ciencias penales y que por lo tanto vamos a manejar este tipo de cosas. Y merced a eso, la participación de la psicología en el ámbito de las ciencias penales, en su evolución histórica, nos han otorgado diversas denominaciones. Así tenemos psicología jurídica, psicología legal, psicología judicial, psicología forense, psicología criminal, psicología penitenciaria, psicología victimal o victimológica y psicología criminológica. Pero veamos qué pasa, cómo se construyó este conocimiento a partir de todos estos nombres y a qué se refiere. Debo reiterar, es la misma psicología que se hace cualquier psicólogo, pero ubicada en el ámbito de las ciencias penales. Y así, psicología jurídica. El término jurídico proviene del latín juris, y entonces ese término juris señala que es la ley. Y entonces la psicología jurídica va a estudiar la conducta relacionada con la ley. El término de psicología legal proviene del latín lege, que también quiere decir ley. Y entonces en psicología legal también vamos a estudiar la conducta relacionada con la ley. Después viene el término psicología judicial, y judicial proviene del vocablo latino judice, que quiere decir justicia. Y entonces aquí vamos a estar estudiando la conducta relacionada con la justicia. ¿Pero qué quiere decir esto? Justicia, de acuerdo a Vulpiano, que fue el creador de este término, del término justicia, justicia es dar a cada quien lo que merece. Y por eso la justicia se sustenta de acuerdo a lo señalado en la ley. Y entonces volvemos. Psicología judicial, para variar, también estudia la conducta relacionada con la ley. Después viene psicología forense. Y el término provisional forense es un derivado del vocablo latino foro, que era el lugar en donde se procuraba o se impartía justicia en el momento en que surge el derecho romano, que es el primer tipo de derecho que deja una marca en el mundo. Y el foro era el lugar donde los tribunos se reunían para formar un tribunal y los tribunos eran encargados de procurar o impartición de justicia. Más de algunos de los que están en esta plática deben haber oído hablar del foro romano. El foro romano era donde se reunían los tribunos para impartir justicia y para procurar justicia. Era donde el muy manejado término del pueblo, como ahora se maneja en nuestro país, era el lugar a donde el pueblo llegaba al foro para pedir o para que se le impartiera
justicia. Y entonces en psicología forense nuevamente se realiza el estudio de la conducta relacionada con la ley. Después viene psicología criminal. El término criminal es un derivado de crimen, y crimen es el término utilizado en sistemas de justicia penal de origen anglosajón. Y esto estamos hablando del derecho germánico alemán que surge a partir del siglo IV después de Cristo. Es posterior al derecho romano y el término crimen es similar a delito, que es la denominación utilizada en en los sistemas de justicia grecolatino o romano, que es el sistema de justicia que impera en nuestro país. Después, en la psicología criminal, para variar, vamos también a estudiar la conducta relacionada con la ley. Después viene el término psicología penitenciaria. Y el término penitenciaria proviene de penitencia, que era la pena, el castigo o la sanción que se imponía por infringir una norma o regla social. Y si no, imagínense, cuando un sacerdote, uno va y se confiesa, ¿qué es lo que al final le deja? Una penitencia, que es una pena, un castigo o una sanción por haber infringido una norma o regla social. Aquí el término penitenciaría es una de las diferentes denominaciones que reciben las instituciones que integran el sistema penitenciario. Y entonces la psicología penitenciaria tiene una característica especial. Es la única de todas estas psicologías de las que estamos hablando que se desarrolla exclusivamente en ámbitos institucionales, como son las cárceles, reclusorios, centros de readaptación social o instituciones de custodia. Y entonces en esas instituciones se realiza el estudio de la conducta con la finalidad de emitir un diagnóstico, proponer algún tipo de tratamiento y determinar un pronóstico relacionado con los procesos de readaptación social aplicables a una persona recluida por orden judicial. Y entonces, de nuevo, se hace el estudio de la conducta relacionada con la ley. Y entonces, todos los términos que hemos hasta ahorita visto están circunscritos al estudio de la conducta relacionada con la ley. Después viene la psicología victimal o victimológica. Y víctima proviene del latín víctima, que es quien padece daño por culpa ajena o causa fortuita. Y estudia la conducta de las personas que sufren daños. El estudio de la conducta de las que sufren daños por causas ajenas son conductas relacionadas con la ley, que generalmente no son denunciadas. De todas las víctimas que se manejan, la cifra negra delincuencial señala que estamos alrededor del 40% de conductas que no se denuncian. Y de las 60 que sí del 60% que sí se denuncian, nuestros índices de eficiencia y eficacia son muy bajos. Bien, y entonces viene también la psicología criminológica, que realiza el estudio de la conducta antisocial. Y estas conductas pueden ser conductas señaladas en la ley, que son conductas tipificadas, o conductas que no están señaladas en la ley y que son conductas no tipificadas. Sin embargo, ahorita es importante señalar, no todas las conductas antisociales están mencionadas en la ley, pero todos los delitos son conductas antisociales. Y no todas las conductas antisociales no están señaladas en la ley y por eso no son delitos. Algunos casos, hace 30 años, el siglo pasado, los trabajos como los que señaló el doctor, mi antecesor, no podrían haber sido siquiera estudiados, porque todavía no se conocían. Ahorita, como lo señaló él, todavía no están lo suficientemente legislados para que haya
una cuestión delictiva en su manejo. Sin embargo, eso no le quita que sea una conducta que va en contra de la sociedad. ¿Qué hemos encontrado en el manejo y en la evolución de la psicología ubicada en el ámbito de las ciencias penales? Bueno, tenemos que hubo o que ha habido tres tipos de modelos. Modelos de análisis, evaluación y explicación de las conductas delictivas o antisociales. Uno fue, como en toda la psicología, el modelo médico. Después estuvo el modelo jurídico penal y por último hay un modelo psicológico. En el modelo médico se buscaba la modificación, el control y la prevención de las conductas antisociales, así como la modificación y el control de las personas que las cometían. Sus acciones buscaban prevenir, tratar y rehabilitar. Y se concebía a la conducta antisocial como una enfermedad de la cual se buscaba su erradicación, su curación y el control de la enfermedad, mandado a partir de la prevención, como si hubieran vacunas. En el modelo médico, el delito era considerado una enfermedad, el delincuente un enfermo, el tratamiento una curación para el enfermo y la vacuna era la prevención de las conductas antisociales. En el modelo jurídico penal hablábamos de la procuración, impartición y administración de justicia, que daba como resultado investigación criminal, evaluación criminal, tratamiento de readaptación y prevención criminal. Y se basaba en su estudio y explicación a partir de criterios legales. En el modelo psicológico se retoman los postulados y metodología psicológica que se habían dejado aparte cuando estábamos en los dos modelos anteriores para desarrollar análisis y evaluación y explicación de las conductas. Y aquí tendríamos interpretaciones a nivel conductual, que es a partir de los hechos, interpretaciones individuales, que era la evaluación de las personas, e interpretación general, que era la interpretación del fenómeno social, que es la delincuencia o la antisocialidad. En la interpretación conductual vamos a analizar conductas y estas se basan a partir de la inferencia de posibles formas y móviles que pueden identificarse al momento de realizar una conducta. Vamos a poner la conducta que generalmente llama más la atención y ahorita está muy en boga por una señora de 74 años que mató. ¿Sí? La señora mató con una pistola y en el Código Penal el artículo que corresponde al delito de homicidio señala que comete el delito de homicidio quien priva de la vida a una persona. Esta señora fue lo que hizo. Privó de la vida a dos personas. ¿Cómo puedes matar a alguien? Pues con armas de fuego, como lo hizo esta señora, a golpes, con un arma blanca, estrangulándola y demás. ¿Sí? Y esto lo podemos analizar a partir de quien priva de la vida a una persona. Ahorita, ¿ya alguien privó de la vida en este momento entre los que estamos aquí a alguien? Supongo que no, porque si no ya no estarían aquí. Y entonces estamos infiriendo la posibilidad de cómo se puede llevar a cabo esta conducta. Después, la interpretación conductual da origen a la psicología del delito, que es una rama de lo que estamos manejando ahorita como cuestiones ya aplicadas. Después, la interpretación individual va a analizar a las personas participantes en los hechos sucedidos y esto se hace a partir de el análisis de la escena del delito o del crimen y puede determinarse las posibles causas, los móviles, así como sugerir al probable autor o autores de estos hechos. Y vamos a estudiar las características conductuales, la estructura de personalidad
del probable o presunto responsable de estos hechos. La interpretación individual da origen a la psicología del delincuente, que es todo lo que estamos conociendo ahora como la perfilación criminal. Y por último, la interpretación general va a analizar las características que tiene la sociedad y los patrones delincuenciales o de criminalidad que se presentan en un determinado contexto social, en una determinada época. Bien, la interpretación general va a estar señalada en los ordenamientos legales en donde se considera además desde el punto de vista psicológico que afortunadamente las conductas antisociales tipificadas son conductas atípicas. No las hace, no las comete la mayor parte de la sociedad. ¿Cuál es la historia de la psicología en el ámbito de las ciencias penales en México? Bien, no tenemos una época precisa para determinar los inicios en nuestro país. Sin embargo, Valderrama y Jurado en sus diversas obras de la historia de la psicología en México señalan que de 1923 a 1940 los señores Boder, Zúñiga, Díaz, Fey, Molina, Navarro, Deutsch, González, Aragón, Santa Marina, Solís Quiroga, Lazo de la Vega, González Tejeda, Monzón, Urtrecho, Simons, Vergara y Amor, González Enríquez y Dávila, Saavedra y Almaraz hicieron estudios sobre la personalidad del delincuente, los tatuajes y sus simbolismos asociados, la medición de características morfológicas de sujetos criminales y evaluación de las características de personalidad del delincuente. Posteriormente, en los años 50, los doctores Gómez Robleda y Núñez Obando, no sé si lo ubiquen, es la gente que adaptó y estandarizó el Minnesota 1 a toda Latinoamérica. Y de acuerdo a la opinión que decían Stark y Hathaway, era la persona que después de ellos sabía más sobre Minnesota 1. Estos dos doctores tipifican y clasifican de características delincuenciales y realizaban actividades periciales y de apoyo forense. Posteriormente, en la década de los 70s y 70s, Isla Marchiori se integra al equipo conformado por Piña y Palacios, Quirós Cuarón, Sánchez Galindo, Julia Sabido, que eran liderados por el doctor Sergio García Ramírez, que es el creador de la reforma penitenciaria de 1970. Y cimenta la doctora Marchiori los puntos de lo que es la psicología actual mexicana en este ámbito y las relaciona con las actividades de los requerimientos legales penitenciarios, sociológicos, pedagógicos y criminológicos propios de toda participación multi e interdisciplinaria que es obligada en esta área. Ya en la década de los años 70, sobre todo en el primer lustro, Ángel San Román, Lucio Cárdenas y Benjamín Domínguez desarrollan actividades psicológicas en diversas instituciones del sistema de justicia en México. Posteriormente, en el segundo lustro de los años 70, Beltrán, Viguri, Siles, Chergoy, Morales y Álvarez incrementan el número de profesionales de la psicología dedicados a estas actividades. En la misma década de los años 70 se consolidan las funciones sustantivas de esta área de la psicología científica. Las funciones y actividades desempeñadas permiten se adquiera prestigio profesional en los ámbitos penitenciario, forense y criminológico. Sin embargo, de acuerdo a lo que dicen Rogelio Díaz, Rolando Díaz y Pablo Valderrama en Sexton y Hogan, estos avances son casi desconocidos. La formación de recursos humanos es nula, situación que nos colocaba como el único país en Iberoamérica que no contaba con formación académica de pregrado y mucho menos de posgrado en esta área. De tal manera que Gómez en 1900 señala,
en 1994 señala que de manera que al tomar en cuenta que no existe en el plan de estudios de la carrera de licenciado en psicología ninguna asignatura que proporcione las herramientas y conocimientos teóricos suficientes para enfrentarse a una práctica profesional tan delicada como es el penitenciarismo, con los elementos de responsabilidad jurídica que implica nuestro trabajo, se hace necesario crear instancias que satisfagan esta necesidad de poseer información, conocimientos, herramientas y habilidades susceptibles de desarrollarse en los ámbitos relacionados con la psicología. Posteriormente, Alicia Migoni en 1966 y 1997 señala la psicología criminológica como disciplina que estudia la conducta antisocial resulta de sumo interés y utilidad para los profesionales integrantes de los equipos multidisciplinarios abocados a la impartición y procuración de justicia. Se propone a las instancias correspondientes se estudie la conveniencia de que en los nuevos planes y programas a nivel posgrado se abra un área o al menos algunas materias para la preparación y optimización de nuestros profesionales en este campo. Afortunadamente, estas condiciones paulatinamente se modificaron y en el año 2000 la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos programó el primer diplomado en psicología criminológica en nuestro país. Posteriormente, otros programas pioneros fueron el diplomado en psicología forense, formación de peritos legales de FES Iztacala UNAM, el diplomado en psicología forense de FES Zaragoza UNAM, y el diplomado en Psicología Criminológica de la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la UNAM. Actualmente existe infinidad de programas académicos que abordan esta especialidad. Decirlos todos me llevaría como 10 minutos porque son muchos. Así que mejor que se quede de tarea para ustedes y que también por ahí puedan ustedes elegir en dónde pueden capacitarse. En 1992, el Congreso Iberoamericano de Psicología incluyó un capítulo denominado La psicología y su relación con el derecho en el programa científico. Así, esta condición propició que la psicología jurídica, psicología forense, psicología legal, psicología penitenciaria, psicología victimológica y o psicología criminológica fueran reconocidas dentro de la ciencia psicológica. El reconocimiento recibido en España, que es donde se llevó a cabo este congreso, propició la interrelación de profesionales de la psicología provenientes de diversos países, todos ellos interesados en el reconocimiento de esta especialidad en el ámbito de la ciencia psicológica. Con este antecedente, en 1993, la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires organizó el tercer Encuentro Nacional de Psicología Forense y el primer Congreso Internacional de Psicología Forense. Y en el evento se reunieron profesionales de Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México, todos dedicados a esta especialidad de la psicología científica. Así, el 13 de julio de 1993, se determinó la creación de la Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica. Y en México, el 13 de noviembre del mismo año, se fundó la Sociedad Mexicana de Psicología Criminológica. La Sociedad Mexicana de Psicología Criminológica, desde su fundación, ha organizado 11 congresos mexicanos de esta especialidad. Los mismos se han desarrollado en Toluca, Pachuca, Cuernavaca, Querétaro, Tlaxcala, en la Facultad de Psicología de la UNAM, en Acapulco, en Monterrey, en Guanajuato, en Nayarit y en la FES Iztacala. En México, además de los congresos de la especialidad ya mencionados, existen obras escritas sobre la especialidad. Algunos de sus autores son Feggy Ostrowski, Paulino Zip, Eric García, Arturo Silva. Feggy Ostrowski de la Facultad de Psicología de la UNAM, Paulino Zip de la UADY en Yucatán, Eric García originalmente era de la Autónoma de Oaxaca y Arturo Silva es de la FES Iztacala.
La perspectiva de la psicología criminológica, forense o como quieran ustedes llamarla, es inmensa. Su objeto de estudio, la conducta antisocial, tipificada o no tipificada, está asociada de manera irremediable con el ser humano. Esta es una conducta inherente a la humanidad. Si pudiéramos vernos todos aquí, yo les haría una pregunta. Levante la mano quien no haya cometido una conducta antisocial en su vida. Y les aseguro que las manos todas quedarían abajitas, tratando de esconderlas para que no me delaten. ¿Sí? Esta conducta se identifica en todos los momentos de la historia humana y en todas las sociedades existentes. Por eso no vamos a desaparecer. ¿Sí? La generación de conocimientos en esta área, así como el interés de las instancias gubernamentales y de la sociedad civil para manejar el control y decremento de este tipo de manifestaciones de la conducta humana, son uno de los factores que nos van a propiciar esto. ¿Sí? Y con esto agradezco su atención, perseverancia y espero alguna pregunta si es que hay preguntas. Gracias. Muchas gracias. Aquí, por el momento no hay preguntas desde el chat, pero si alguien quiere preguntar en este momento, puede hacer las preguntas. Ah, ya, aquí hay una pregunta que dice, ¿por antisocial se refiere en contra de la ética y moralidad? No una persona que no maneja relaciones sociales. Y si es así, ¿podría darme un ejemplo de conducta social tipificada y no tipificada? A ver, las conductas antisociales, y me voy a manejar como marco conceptual la etimología, el término anti quiere decir en contra de. Y entonces lo antisocial sería en contra de la sociedad. La vertiente que yo manejo por una influencia en mi propia formación profesional de las ciencias penales me maneja hacia la criminología. Y en criminología se analizan tres tipos de conducta: la conducta asocial, la conducta prosocial y la conducta antisocial. La antisocial ya vimos ahorita, como los dije, es el término antes significa en contra de. Y entonces la conducta antisocial va a ir en contra de la sociedad. La sociedad, para poder convivir, ha creado una serie de normas y de reglas sociales. Por eso existe el derecho, por eso existe el pecado, por eso existe la ética, por eso existe la moral. ¿Sí? Por eso existen los acuerdos grupales para poder manejar una convivencia. Esta convivencia, al momento en que tú la respetas y la promueves, estás manejando conductas prosociales, que sería el segundo tipo de las conductas que evalúa la criminología. Y el tercer punto, el tercer tipo serían las conductas asociales. Y de nuevo, la etimología. El término a es falta de. Y aquí estaríamos hablando de las personas a las que les falta la relación social. Y esta puede ser debido a enfermedades o por decisión propia. ¿Quiénes pueden ser por decisión propia? Los que cada vez vemos menos, pero son los ermitaños. Los que no son por decisión propia y que tienen de todas formas una falta de contacto con la sociedad y también con la realidad son los enfermos mentales psicóticos. El término prosocial, el pro quiere decir a favor de, por eso somos yo no me considero ahí dentro de los prosociales, nada más los estudio. ¿Sí? Son aquellos que promueven, respetan y participan en conductas en beneficio de la sociedad. Por lo tanto, dentro de la moralidad habría una condición que no te podría manejar como una conducta antisocial, porque desde la moral vamos a manejar dos factores, que son los valores. Y solamente hay dos valores que son universales y son la base de todos los demás valores.
Y eso nos los enseñan desde niños. ¿Quién me dice de los que están aquí presentes y que pueda abrir su micrófono y que quiera hacerlo también, qué era lo que le decían cuando iban de visita a otra casa? ¿Qué le decían sus papás cuando era niño? Que nos teníamos que portar bien. Pórtate bien. Desde ahí empieza con el aprendizaje y la introyección, dirían los psicólogos que son freudianos, de el concepto bueno. ¿Y cuál es el concepto contrario a lo bueno? A ver, Reinaldo. Sería lo malo. Lo Así contrario es. sería Y esos son los dos valores universales que rigen nuestra conducta. Doctora Osorio, ¿usted cómo se porta? No, no, no me presuma. Yo me porto muy bien, doctor. Le dije que no me presumiera, pero qué bueno que es usted así. Como puedo, Seguramente en otras nadie se queja circunstancias. de su conducta. Perfecto. O como puedo también. Bueno, es parte del que no se queje uno, ¿sí? O sea, los aspectos morales no entran aquí en la cuestión de las conductas antisociales, ¿sí? Porque les voy a contar una anécdota personal, si es que todavía tengo chance, de algo que me pasó cuando yo era subdirector en un reclusorio del Distrito Federal. Yo era el subdirector que nunca estaba en mi oficina, siempre andaba en la población. Y de repente, un día de visita, me ven y viene un niño con su mamá y me dice, doctor, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, dime. ¿Por qué tienes aquí a mi papá? Y digo, no entiendo. Sí, ¿por qué lo tienes aquí? El último día que mi papá salió, que yo lo vi en la casa, me dijo que se iba a ir a trabajar. Ajá, ¿y qué pasó? No, pues yo no sé por qué está aquí mi papá, doctor. Ya le pregunté a mis compañeritos del kinder si sus papás van a trabajar y todos me dijeron que sí. Ya le pregunté a mi maestra y a la directoria y a las maestras de otros de mis compañeros del jardín de niños que si trabajar es bueno o es malo. Y ya todos me dijeron que era bueno. Ahora yo te pregunto, doctor, ¿por qué tienes aquí a mi papá si él salió a trabajar y todos los papás de mis compañeritos también salen a trabajar y mis maestras dicen que trabajar es bueno? ¿Y por qué lo tienes aquí? Y digo, a ver, no te puedo contestar ahorita, pero la próxima vez que nos veamos, sí, a ver, dime el nombre de tu papá. Ya me dio el nombre de su papá. Cuando regresé a mi oficina, revisé en la base de datos. Ah, ya teníamos base de datos, ¿eh? Porque ya existían las computadoras. Y revisé su historial. Resulta que la persona esta, el papá de este niño, estaba por robo. Y ya cuando regresó el niño y lo volví a ver, le digo, mira, a ver, ya investigué qué fue lo que pasa, qué es lo que pasa con tu papá. A ver, doctor, dime. Bueno, mira, la, tu papá decía que iba a trabajar, pero realmente lo que tu papá hacía era ir a quitarle sus cosas a las personas. Y y eso se llama robo. Por eso lo detuvieron y por eso está aquí. Tu papá decía que iba a trabajar porque era una forma en que él le daba nombre a lo que él hacía, pero él realmente no iba a trabajar, iba a robar.
Y ahí viene la cuestión esta de la moral, que vamos a encontrar, a interpretar por bueno y que vamos a interpretar por mal. ¿Sí? Espero haya quedado respondida la pregunta. Ok, pues creo que solamente era esa. Bueno, aquí pregunta Betty Ram. ¿Hay un registro para hacer para hacer peritajes psicológicos? Ok, Como un registro. así menciona. ¿Hay un registro para hacer peritajes psicológicos? En Así en México la no se pregunta. requiere una certificación profesional todavía para los psicólogos. Se hizo hace más de 10 años un primer intento de certificación profesional en psicología, pero después de dos, no recuerdo si tres o cuatro generaciones, se desapareció el proceso de hacer esta certificación y los que somos miembros de esas cuatro generaciones estamos con una certificación de hace muchos años y no se ha revalidado. Eh, mm, Tengo la intención, una muy buena intención de hablar con Marco Antonio para ver también junto con el doctor Islas Ramos, Marco Eduardo, perdón, y con el doctor Islas Ramos a ver si del Colegio Mexicano de Psicología podemos retomar esa parte y yo me comprometo a manejar por el lado de la otra parte, porque yo fui miembro de la primera generación de psicólogos certificados. ¿Sí? En México no se necesita ninguna certificación y eso da muchos problemas a los psicólogos. ¿Por qué? Porque los abogados, lo único que te dicen, ¿tienes cédula? Sí, pues entonces necesito que me hagas un peritaje. Y el problema con este tipo de psicología es que cuando del otro lado hay un peritaje por la otra parte, se viene a dar lo que se llama la junta de peritos, que es una discusión profesional entre dos profesionales de la psicología, en donde se señalan los errores que tuvo el otro y a partir de ahí, anteriormente era mucho más frecuente que los abogados cuando pasaba esto dijeran es que los psicólogos no sirven. Y no hablaban de Juan Pérez, hablaban de los psicólogos. Por eso es que ha sido también una de las condiciones que yo siempre he estado buscando desde la Sociedad Mexicana de Psicología Criminológica, que no cualquier psicólogo, porque tenga cédula profesional, puede ser perito. ¿Sí? De ahí a partir también es toda esta condición de ver de dónde viene el conocimiento, no de la psicología, sino de la psicología imbuida en el ámbito de las ciencias penales. Sí, porque se nos hace muy fácil hablar, no, psicología forense, psicología legal, pero ¿de dónde vienen los términos? ¿Qué es lo que queremos decir con psicología y un apellido dentro del ámbito de las ciencias penales? Muchos de los psicólogos que trabajan ahorita periciales ni siquiera lo saben, ¿sí? Y luego de repente vienen preguntas, oiga, ¿hay algún formato para un peritaje clínico? Cuando no hay ese tipo de peritajes. Porque de inicio, hacemos lo mismo que cualquier psicólogo, pero acá lo relacionamos forzosamente con las ciencias penales. No nada más con el derecho, con las ciencias penales en general, con la sociología criminológica, con la pedagogía criminológica, con la medicina forense, con la psiquiatría forense.
con el penitenciarismo, con las instituciones de seguridad, con los procesos de readaptación social, con los procesos de política criminológica, cosas que los demás psicólogos no lo manejan. Y que aquí para nosotros es el pan nuestro de cada día. ¿Sí? Gracias. Les cuento. Ujú. Sí, gracias a usted. Siguiendo con el programa, es turno de la maestra en Ciencias Forenses, Araceli Hernández Velázquez, quien trae a Nada más nosotros. vamos a hacer la pausa, por Ah, favor. ok. Y bueno, aprovechando que dice el doctor Chargoy de la certificación en el Consejo Mexicano de Psicología, efectivamente estamos trabajando con proyectos de certificación. Aquí está la maestra Angie Pérez, que estamos en esa misma comisión, que pues si acepta la invitación, pues a sumarse al proyecto de certificación en diferentes áreas, justamente en los apellidos que usted menciona, y será un honor tenerlo para ir desarrollando la certificación en psicología forense con todos los indicadores necesarios para ello. Y qué más que la experiencia de usted, que es amplia y vasta para que podamos aprender muchísimo de usted, doctor. Así es que aceptada y el reto también para usted para que se sume a este proyecto, doctor. No hay problema, al contrario. Asumo Muchísimas el gracias. reto y quién sabe cómo les vaya a ustedes con eso. Va a ser mucho trabajo para todos y encantado de seguir en estos proyectos del Consejo Mexicano de Psicología. Bien, me parece bien. Yo voy viendo de inicio si puedo rescatar la lista de las 4 generaciones que ya fuimos certificados para tomarla como base y poder, pues, fundamentalmente ver la recertificación para ellos y Perfecto, no se haya perdido ese esfuerzo que se dio en su momento hace ya como 10 años o más. perfecto, pues que así sea. Muchas gracias, doctor. Que al contrario.